Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de la serie de videos sobre la certificación AZ900 cubriendo el tema de preguntas prácticas. En este video vamos a retomar desde la pregunta 30 a la pregunta 60, que fue la que terminamos en el anterior video, explicando, comentando y hablando acerca de todo este tema de la certificación. Así que sin más rodeos, comencemos. Pregunta 31. Tu compañía planea mover varios servidores a Azure. La política de cumplimiento de la empresa establece que un servidor llamado FinServer debe estar en un segmento de red separado. Estás evaluando qué servicios de Azure se pueden utilizar para cumplir con los requisitos de la política de cumplimiento. ¿Qué solución de Azure recomiendas? A. Un grupo de recursos para FinServer y otro grupo de recursos para los demás servidores. B. Una red virtual para FinServer y una red virtual para los demás servidores. C. Una VPN para FinServer y una puerta de enlace a red virtual para cada otro servidor. Y opción D. Un grupo de recursos para todos los servidores y un bloqueo de recursos para FinServer. La opción que más se nos adecua para cumplir la política de cumplimiento que requiere que FinServer esté en un segmento de red separado sería la opción B, que es una red virtual para FinServer y una red virtual para los demás servidores. ¿Por qué? Esta opción lo que nos permite es separar claramente el tráfico de red para FinServer de los otros servidores al colocarlo en su propia red virtual. Cada red virtual funciona como un segmento de red aislado en Azure, lo que garantiza que los recursos dentro de la red virtual puedan comunicarse entre sí de forma segura mientras se mantienen separados del tráfico de otras redes virtuales. Las otras opciones no proporcionan el nivel de aislamiento de la red requerido por la política de cumplimiento o no son relevantes para la configuración de la red. Por ejemplo, los grupos de recursos, que son la opción A y la opción D, son una forma de organizar recursos en Azure, pero no afectan la segmentación de la red. La opción C propone el uso de una VPN que es más relevante para la conexión entre diferentes redes y no para la segmentación dentro de Azure. Pregunta 32. ¿Planeas mapear una unidad de red desde varias computadoras que ejecutan Windows 10 a Azure Storage? Necesitas crear una solución de almacenamiento en Azure para la unidad mapeada planeada. ¿Qué deberías crear? A. Una base de datos SQL de Azure. B. Un disco de datos de máquina virtual. C. Un servicio de archivos en una cuenta de almacenamiento. D. Un servicio de blobs en una cuenta de almacenamiento. La opción correcta para esta respuesta sería la opción C, que es un servidor de archivos en una cuenta de almacenamiento. Porque Azure Files nos proporciona servicios de almacenamiento de archivos compartidos que son accesibles a través del protocolo SMB, que es el Service Meshes Block, el cual comúnmente es utilizado para mapear unidades de red en sistemas operativos con Windows. Al usar Azure Files, podemos crear un recurso de almacenamiento de archivos en la nube que se puede compartir entre múltiples máquinas virtuales o servicios y puede mapearse como una unidad de red en las computadoras con Windows 10. Las otras opciones no son tan apropiadas para la tarea específica. ¿Por qué? Primero, una base de datos SQL de Azure es para almacenar y gestionar datos estructurados y no está diseñada para ser utilizada como una unidad de red mapeada. La opción B, que es un disco de datos de máquina virtual, es para proporcionar almacenamiento a una máquina virtual en Azure y no es para compartir archivos entre máquinas virtuales. Y la opción D, que es un servicio de blobs, que es una cuenta de almacenamiento, pero está diseñada para almacenar grandes cantidades de datos no estructurados, sean imágenes, videos, archivos de logs, y no es ideal para el acceso a través de la unidad de red mapeada. Pregunta 33. Tu compañía planea migrar todos sus recursos de red a Azure. Necesitas comenzar el proceso de planificación explorando Azure. ¿Qué deberías crear primero? A. Una suscripción. B. Un grupo de recursos. C. Una red virtual. D. Un grupo de gestión. La respuesta correcta es A. De entrada, una suscripción. Porque una suscripción en Azure es el primer nivel necesario para acceder a los servicios de Azure. Este nos proporciona un límite de aislamiento único para los recursos de Azure y está vinculada a una cuenta de Azure, que, asociada a un nuevo usuario, grupo de recursos o entidad como una empresa
Una suscripción de Azure es el primer nivel necesario para acceder a los servicios de Azure. Proporciona un límite de aislamiento único para los recursos de Azure y está vinculada a una cuenta de Azure, que está asociada a un nuevo usuario, un nuevo grupo o una entidad, como por ejemplo una empresa. Sin una suscripción no podríamos provisionar ningún recurso en Azure. Las otras opciones dependen de tener una suscripción activa y por lo tanto no podrían ser el primer paso. Ejemplo, la opción B, que es un grupo de recursos, que es un contenedor que almacena recursos, está relacionado para una solución de Azure, pero necesitamos una suscripción para crear un grupo de recursos de Azure. La opción C, una red virtual, que es un servicio que se proporciona aislamiento de red para los servidores en Azure, pero de nuevo necesitamos una suscripción para poder usarla. La opción D también, que es un grupo de gestión que se utiliza para gestionar el acceso, las políticas y el cumplimiento de múltiples suscripciones, pero no se puede acceder a ellas si no tenemos una suscripción activa. Por ende, debemos tener primero una suscripción para seguir con el proceso. Pregunta 34. Tienes una aplicación local que envía notificaciones por correo electrónico automáticamente basadas en una regla. Además, planeas migrar la aplicación a Azure. Necesitas recomendar una solución de computación sin servidor serverless para la aplicación. ¿Qué deberías incluir en la recomendación? A. Una aplicación web. B. Una imagen de servidor en Azure Marketplace. C. Una aplicación lógica. D. Una aplicación de API. La respuesta a esta opción es una solución que comprenda servicios sin servidor o serverless y que pueda manejar la lógica de flujo de trabajo basada en reglas, como puede ser el envío automático de notificaciones por correo electrónico. Ahora, la opción más apropiada para esto, ¿cuál es? Es la opción C, que es la aplicación lógica. Las aplicaciones lógicas en Azure, que es Azure Logic App, son servicios serverless que permiten diseñar y construir flujos de trabajos automatizados que conectan aplicaciones, datos y también servicios. Ahora, podemos usarlas para orquestar acciones como enviar correos electrónicos en respuesta a eventos específicos sin necesidad de preocuparnos por la infraestructura subyacente. Las otras opciones no nos proporcionan una solución de computación serverless. ¿Por qué? Por ejemplo, la opción A, que es una aplicación web, una Azure Web App, es un servicio de hospedaje para aplicaciones web, pero no se especializa en flujos de trabajo basados en reglas. La opción B, una imagen de servidor en Azure Marketplace, la podemos utilizar para desplegar instancias de servicios o de aplicaciones preconfiguradas, pero generalmente esta requiere la administración del servidor y no es inherente al tema serverless. La opción D, que es una aplicación API, Azure API App, esta facilita la construcción y el consumo de APIs en la nube, pero no está diseñada específicamente para automar procesos o flujos de trabajo como bien lo hacen las aplicaciones lógicas. Pregunta 35. ¿Planeas desplegar un servicio web en Azure? El sitio web será accedido por usuarios en todo el mundo y alojará archivos de video grandes. Necesitas recomendar qué característica de Azure debes usar para proporcionar la mejor experiencia de reproducción de video. ¿Qué debería recomendar? A. Una puerta de enlace de aplicaciones, un circuito de Azure Express Route, una ruta de entrega de contenido, un perfil de Azure Traffic Manager. La opción correcta para mejorar la experiencia de reproducción de video a nivel mundial es la opción C, que es una red de entrega de contenido, o conocida por sus siglas en inglés CND, que es Content Delivery Network. Una CDD es una red de servidores distribuidos geográficamente que trabajan juntos para proporcionar una entrega rápida de contenido en Internet. Una Content Delivery Network almacena una versión en caché del contenido en múltiples ubicaciones geográficas, lo que se conoce como puntos de presencia o los POPs. Al tener el contenido más cerca de los usuarios finales, este reduce la latencia, lo que resulta en una carga más rápida y una mejor experiencia de reproducción de video para los usuarios en todo el mundo. Por otro lado, las demás opciones no son las adecuadas para esta solución. ¿Por qué? Primero, una puerta de enlace a red de aplicaciones
Es un tipo de balanceador de carga que se utiliza para administrar el tráfico de las aplicaciones web, pero no está optimizada para la entrega de contenido a gran escala. La opción B, que es un circuito de Azure Explorer Root, es una conexión privada entre los centros de datos de Azure y la infraestructura local, pero no está diseñada para mejorar la entrega de contenido a los usuarios finales en Internet. La opción D, un perfil de Azure Traffic Manager, dirige el tráfico del usuario a un punto de entrega más óptimo, pero no se ocupa de la distribución y el caché de contenido, lo que es clave para una reproducción de vídeo eficiente. Pregunta 36. Tu compañía planea desplegar varios millones de sensores de carga de datos que cargan datos a Azure. Necesitas identificar qué recursos de Azure deben crearse para apoyar la solución planificada. ¿Qué dos recursos de Azure deberías identificar ¿Qué dos recursos de Azure deberías identificar? Cada selección equivale a un punto. A. Azure Data Lake, Azure Queue Storage, Azure File Storage, Azure IoT Hub y la opción E, que es Azure Notification Hubs. Esta solución implica primero el despliegue de millones de sensores que harán cargas de datos a Azure. Es decir, las opciones que más se nos adecuan, ¿cuáles van a ser? La opción A y la opción D, que son Azure Data Lake y la opción D, que es Azure IoT Hub. Vamos a explicarlos cada uno. Azure IoT Hub es un servicio gestionado de Azure que actúa como un punto de conexión central para la comunicación bidireccional entre los dispositivos de IoT, del Internet of Things, y una solución en la nube. Está diseñado para manejar millones de dispositivos y mensajes simultáneamente y es ideal para la recolección de datos a gran escala de sensores y de otros dispositivos IoT. Hasta ahí la primera parte. La segunda parte que nos comprende sería el enlace y el tema de almacenamiento, que es lo que realiza Azure Data Lake, que es una solución de almacenamiento de datos que es altamente escalable y segura para el Big Data, para hacer analíticas de Big Data. Ahora, nos permite almacenar grandes volúmenes de datos en formato original para realizar análisis con ellos, lo que sería útil para procesar, analizar y recopilar la información de los sensores. Las demás opciones no son las adecuadas, porque la opción B, Azure Queue Storage, puede ser útil para el procesamiento de mensajes, pero no es específico para la ingestión de datos de IoT a gran escala. La opción C, que es Azure File Storage, proporciona almacenamiento de archivos compartidos para aplicaciones tradicionales. No está diseñado específicamente para escenarios del Internet of Things. La opción E, que es Azure Notification Hubs, es un motor de notificaciones push, que es escalable para enviar notificaciones a los usuarios, lo que no es una función principal necesaria para la recolección y carga de los datos en los sensores. Pregunta 37. Tu compañía planea desplegar una solución de inteligencia artificial en Azure. ¿Qué debería utilizar la compañía para construir, probar y desplegar las soluciones de análisis predictivo? A. Azure Logic Apps. B. Azure Machine Learning Studio. C. Azure Batch. D. Azure Cosmos DB. La opción correcta de entrada, tanto por el enunciado como por el contenido, la opción B, que es Azure Machine Learning Studio. Azure Machine Learning Studio es una plataforma integrada colaborativa drag and drop, que es de arrastrar y soltar, que nos permite construir, probar y desplegar modelos de aprendizaje automático sin necesidad de tener gran experiencia en la codificación. Ahora, nos ofrece también un entorno visual para construir experimentos de inteligencia artificial, análisis predictivo y es altamente recomendado para estas tareas. Las otras opciones no tienen nada que ver con esto. Por ejemplo, Azure Data Logic Apps, que es un servicio que permite automatizar los flujos de trabajo y conectar aplicaciones y datos, pero no está especializado para construir modelos de inteligencia artificial. La opción C, que es Azure Batch, es un servicio para la ejecución de trabajos de cómputo a gran escala. Aunque puede ser útil para tareas de procesamiento intensivo, no está específicamente diseñado para el modelado de inteligencia artificial. Y la opción D, que es Azure Cosmos DB, es una base de datos distribuida globalmente que admite múltiples modelos de datos, pero no es una herramienta de construcción o implementación de modelos de análisis predictivo o no está enfocada tampoco al tema de inteligencia artificial. Pregunta 38.
Los datos que están almacenados en la capa de acceso de archivo en una cuenta de Azure Storage pueden ser accedidos en cualquier momento utilizando AZCopy. En este caso tenemos que, de esta parte subrayada, ver si es verdad o necesita algún cambio. La opción A es no necesita algún cambio. B, solo pueden ser leídos usando Azure Backup. C, deben ser restaurados antes de que los datos puedan ser accedidos. Y la opción D, que dice deben ser rehidratados antes de que los datos puedan ser accedidos. La afirmación que está subrayada es incorrecta. Ahora, la capa de acceso de archivo en Azure Storage es una opción de almacenamiento de bajo costo para datos que son raramente accedidos o que son usados y donde un retraso en el acceso es aceptable. Ahora, cuando los datos se colocan en esta capa no se pueden acceder o leer directamente. Primero, estos deben ser rehidratados, es decir, que deben ser movidos a una capa de acceso con mayor disponibilidad antes de ser accedidos. Teniendo en cuenta esto, la opción que más se nos adecua es la opción B, que dice deben ser rehidratados antes de que los datos puedan ser accedidos. Recordemos, la rehidratación es el proceso de mover los datos desde la capa de archivo a una capa de acceso, digamos, más caliente, como la capa de acceso frecuente o la de infrecuente. Ahora, esto puede tardar horas o días dependiendo de qué, de la cantidad de datos y las prioridades de rehidratación que fueron solicitadas. Pregunta 39. Tienes una suscripción de Azure llamada Subscription 1. Inicia sesión en el portal de Azure y creas un grupo de recursos llamados RG1. Desde la documentación de Azure tienes el siguiente comando para crear una máquina virtual llamada VM1. Listo, tenemos AZ, VM Create, Resource Group, RG1, Name, VM1. La imagen va a ser un Ubuntu y vamos a generar la llave SSH. Listo. Necesitamos crear VM1 en la suscripción 1 usando el comando. Solución. Desde el portal de Azure, lanza Azure Cloud Shell y selecciona PowerShell. Ejecuta el comando Cloud Shell. Esto cumple con el objetivo, sí o no. Respuesta. Primero, Azure Cloud Shell es un entorno interactivo que los usuarios pueden utilizar para administrar y configurar sus servidores en Azure. Podemos ejecutar comandos del Azure CLI en Azure Cloud Shell o ambos, sean Bash o PowerShell, ya que el Azure CLI está disponible y funciona en ambos entornos. Un comando de Azure CLI se puede ejecutar en Azure Cloud Shell cuando seleccionamos PowerShell porque el Azure CLI está instalado y disponible en el Cloud Shell, independientemente de si estamos en un entorno Bash o en un entorno PowerShell. Así que la respuesta es sí, podemos ejecutar el comando de Azure CLI en Azure Cloud Shell cuando seleccionamos PowerShell. Pregunta 40. Tienes una suscripción de Azure llamada Subscription 1. Inicia sesión en el portal de Azure y creas un grupo de recursos llamados RG1. De la documentación de Azure tienes el siguiente comando para crear una máquina virtual llamada VM1. AZVM Create, Resource Group, Name, listo. Necesitamos crear VM1 en la suscripción 1 utilizando el comando. Solución. Desde una computadora que ejecuta Windows 10, instalamos Azure CLI. Desde PowerShell inicia sesión en Azure y luego ejecuta el comando. Esto cumple con el objetivo, sí o no. Vamos a hacer un pequeño análisis. Esto nos comprende varios pasos. Primero, la instalación del CLI en Windows 10. Esto sí es un paso necesario para poder ejecutar los comandos de Azure en la línea de comandos. Segundo, tenemos iniciar sesión desde PowerShell. Antes de ejecutar cualquier comando de Azure CLI, debemos autenticarnos con nuestra cuenta de Azure. Esto asegura que tenemos los permisos necesarios para realizar las acciones en la suscripción. El tercer paso, ejecutar el comando de creación de la Virtual Machine. El comando, que es AZVM Create, se utiliza para crear una máquina virtual. Los parámetros especifican el grupo de recursos, el nombre de la máquina y la imagen que se va a utilizar. Listo. En este caso, una versión que es una LTS de Ubuntu y la generación de las llaves SSH para el acceso seguro de las conexiones. Si
Estos pasos se siguen correctamente, la máquina virtual debería crearse en la suscripción 1 dentro del grupo de recursos mencionado, que es el RG1, utilizando la imagen de Ubuntu y también generando el par de llaves de la SSH para la autenticación. Por lo tanto, la solución que nos proponen cumple con el objetivo, es decir, nuestra respuesta es un sí. Pregunta 41. Tienes una suscripción de Azure llamada suscripción 1. Inicia sesión en el portal de Azure y creas un grupo de recursos llamados RG1. De la documentación de Azure tienes el siguiente comando para crear una máquina virtual. Necesitamos crear VM1 en la suscripción 1 utilizando el comando. Solución. Desde una computadora que ejecuta Windows 10, instala Azure CLI. Desde la ventana de la línea de comandos, inicia sesión en Azure y luego ejecuta el comando. ¿Esto cumple con el objetivo? ¿Sí o no? Sigamos la misma dinámica de la pregunta anterior, los mismos pasos. Vamos a ver. Instalación del Azure CLI en Windows 10. Este sí es el requisito previo para poder ejecutar comandos de Azure desde cualquier interfaz de línea de comandos. Al iniciar sesión desde la línea de comandos, que es el command prompt, es necesario que nos autentiquemos en Azure para poder ejecutar los comandos del Azure CLI. Podemos hacerlo utilizando el comando el login. Este paso es esencial y funciona tanto en PowerShell como en la command prompt. Segundo, ejecutar el comando de creación de la máquina virtual. El comando, que ya lo vimos antes también, que es el azbmcreate, sirve para crear la máquina virtual con los parámetros que nos están especificando, incluyendo grupo de recursos, nombre de la máquina virtual, imagen del sistema operativo y las llaves SSH. Entonces, el entorno desde el cual se ejecuta el Azure CLI, ya sea PowerShell o la command prompt, no afecta la funcionalidad de los comandos de Azure CLI. Por lo tanto, el uso de la command prompt en lugar de PowerShell no cambia el resultado del comando ejecutado, es decir, que nuestra respuesta es sí. Pregunta 42. Tienes una suscripción de Azure llamada suscripción 1. Inicia sesión en el portal de Azure y creas un grupo de recursos llamados RG1. De la documentación de Azure tienes el siguiente comando para crear una máquina virtual llamada VM1. Mismo comando. Necesitamos crear VM1 en la suscripción 1 utilizando el comando. Solución. Desde el portal de Azure, lanza Azure Cloud Shell y selecciona Bash. Ejecuta el comando en Cloud Shell. ¿Esto cumple con el objetivo? ¿Sí o no? Misma dinámica. Seguimos los mismos pasos. Vamos a ver. Primero, instalación del Azure Cloud Shell. Azure Cloud Shell es un shell interactivo que es accesible desde el portal de Azure que nos permite administrar los recursos de Azure. Podemos ejecutar comandos de Azure CLI directamente desde el navegador sin necesidad de instalar nada localmente. Segundo, seleccionamos Bash en Cloud Shell. Bash es uno de los intérpretes de comandos disponibles en Cloud Shell. El comando que nos proporcionaron está en formato Bash, lo que lo hace compatible con la selección. Y tercero, que es ejecutar el comando de creación de la máquina virtual, que nuevamente el comando azbmcreate nos sirve para crear la máquina virtual con los parámetros establecidos, ¿no? Grupo de recursos, imagen, nombre, llaves SSH y todo el tema para el acceso. Entonces, la solución que nos proponen sí nos satisface el objetivo de la pregunta, ya que el Cloud Shell está preautenticado para la suscripción activa en el portal de Azure. Es decir, que no nos tenemos que autenticar nuevamente cuando accedemos desde el portal, pero sí nos tenemos que autenticar cuando accedemos de manera local. Entonces, esto significa que cualquier comando que ejecutemos en el Cloud Shell se aplicará a la suscripción en la que está trabajando el usuario del portal. Por lo tanto, nuestra respuesta es sí. Pregunta 43. Un administrador de Azure planea ejecutar un script de PowerShell que crea recursos en Azure. Necesita recomendar qué configuración de computadora usar para ejecutar el script. Solución. Ejecuta el script desde una computadora que ejecute Windows 10 y tenga instalado el módulo de Azure PowerShell. ¿Esto cumple con el objetivo? ¿Sí o no? Respuesta.
Para ejecutar un script de PowerShell que interactúe con Azure, sí necesitamos tener instalado el módulo de Azure PowerShell. Esto nos proporciona los CMDLEs, que son necesarios para administrar los recursos de Azure en la línea de comandos de PowerShell. Además, el hecho de que la computadora ejecute Windows 10 es relevante porque Windows 10 es compatible con las versiones más recientes de PowerShell y del módulo de Azure PowerShell, lo que es necesario para que nosotros realicemos la administración de recursos en Azure. Por lo tanto, si tenemos un equipo que tenga Windows 10 y hemos instalado el módulo de Azure PowerShell, estaríamos equipados con las herramientas necesarias para ejecutar los scripts de PowerShell que pueden crear y gestionar los recursos en Azure. Por ende, nuestra respuesta es sí. Pregunta 44. Azure Policies, que está subrayado, proporciona una plataforma común para desplegar objetos en una infraestructura de nube y para implementar consistency en todo el entorno de Azure. Tenemos que la afirmación no necesita cambios. B, que es un Resource Group. La opción C, que es Azure Resource Manager Templates. Y la opción D, que es Management Group. Recordemos la palabra subrayada y el contexto. Subrayado, Azure Policies, que es lo que cambiamos o no vamos a cambiar. Lo que le sigue, que nos proporciona una plataforma común para desplegar objetos en una infraestructura de nube y para implementar el consistency en todo el entorno de Azure. Ahora, las políticas de Azure o el Azure Policies son un conjunto de reglas que cuando se asignan nos ayudan a asegurar que los recursos de Azure se desplieguen de manera consistente y cumplen con los estándares de la organización. Ahora, no están diseñadas específicamente para desplegar objetos, sino para aplicar reglas y efectuar el cumplimiento de esas reglas. Por ende, vamos a ver las otras opciones. Primero, Resource Group. Los grupos de recursos. Estos sirven para agrupar recursos relacionados para su administración, pero no proporcionan una plataforma para desplegar objetos. Azure Resource Manager Templates, que son las plantillas de Azure, son archivos de tipo JSON que nos definen qué recursos necesitamos desplegar para una solución. Nos permiten desplegar y gestionar de forma repetitiva y constante recursos de Azure. La otra de las opciones, que es Azure Management Groups, nos ayuda a administrar el acceso, las políticas y el cumplimiento de los recursos de múltiples suscripciones. Por lo tanto, la declaración correcta en este contexto sería que Azure Resource Manager Templates proporciona una plataforma común para desplegar los objetos a una infraestructura de la nube y para implementar consistencia a través del entorno de Azure. Por ende, nuestra respuesta es la opción C, Azure Resource Managers Templates. Pregunta 45. ¿Qué servicio en Azure proporciona capacidades de computación sin servidor o serverless? A, Azure Virtual Machines. B, Azure Functions. C, Azure Storage Account. D, Azure Container Instances. La computación sin servidor o la computación serverless es un modelo de ejecución en la nube donde el proveedor de la nube gestiona dinámicamente la asignación de recursos a la máquina. El código se ejecuta en contenedores que se activan por eventos y la infraestructura subyacente es completamente abstracta al usuario. Ahora, Azure Virtual Machines no es un servicio serverless, ya que se refiere a servidores virtuales que requieren administración y configuración. Por otro lado, Azure Functions es un servicio de computación serverless de Azure que nos permite ejecutar fragmentos de códigos o funciones sin la necesidad de administrar explícitamente la infraestructura. Azure Storage Account, mientras este es un componente importante en muchas de las arquitecturas serverless, por ejemplo, en un desencadenador de eventos para Azure Functions, no es un servicio de computación serverless por sí mismo. Azure Container Instance, aunque nos permite ejecutar contenedores sin necesidad de gestionar servidores o clusters, no es tan dinámico como Azure Functions en términos de gestión de eventos y de escalado automático.
Por ende, nuestra respuesta más acertada es la opción B, que es Azure Functions. Pregunta 46. Tu compañía tiene varias unidades de negocio. Cada unidad de negocio requiere 20 diferentes recursos de Azure para su operación diaria. Todas las unidades de negocio requieren el mismo tipo de recursos de Azure. Necesitas recomendar una solución para automatizar la creación de recursos de Azure. ¿Qué deberías incluir en las recomendaciones? A. Azure Resource Manager Templates. B. Virtual Machine Skill Sets. C. Azure API Management Service. D. Management Groups. Ahora, para elegir la mejor opción, consideremos qué hace cada uno de estos servicios en Azure. Primero, Azure Resource Manager Templates. Esta nos permite definir infraestructura y una configuración de aplicaciones en Azure en un archivo de formato tipo JSON, como lo vimos en una de las preguntas pasadas. Estas plantillas nos permiten la implementación repetitiva y consistente de recursos en Azure, lo cual es ideal para situaciones donde múltiples unidades de negocio requieren el mismo tipo de recurso. Otra de las opciones, Virtual Machine Skill Sets. Estos se utilizan para crear y administrar un conjunto de máquinas virtuales idénticas y autoescalables. Aunque es útil, esta opción no se aplica para todos los tipos de recursos de Azure, solo a las máquinas virtuales. La siguiente opción, Azure API Management Service. Este facilita la creación, publicación, mantenimiento y monitoreo y protección de las API, pero no está relacionado con la automatización y creación de recursos en general. La última opción, que es Management Groups, estos nos permiten administrar el acceso, las políticas y el cumplimiento de recursos en varias suscripciones, pero no automatizan la creación de recursos. Es decir, que la opción que más se alinea a nuestras necesidades para automatizar esta creación de recursos en Azure es la opción de plantillas. Es decir, la opción A es Azure Resource Manager Template. Pregunta 47. ¿Qué servicios de Azure deberías usar para correlacionar eventos de múltiples recursos en un solo repositorio centralizado? A. Azure Event Hubs. B. Azure Analyst Service. C. Azure Monitor. D. Azure Stream Analytics. Ahora, desglosemos estas opciones. Primero, A. Azure Event Hubs. ¿Qué es Azure Event Hubs? Es un servicio de Big Data de Azure que nos proporciona publicación y suscripción de eventos a gran escala, con la capacidad de recibir y procesar millones de eventos por segundo. Event Hubs está diseñado para capturar y transmitir datos de eventos a partir de aplicaciones, dispositivos y sensores, lo que nos permite construir arquitecturas de datos que pueden manejar operaciones de alta velocidad y volumen. La otra de las opciones, que es Azure Analyst Service, es un servicio de análisis de datos empresarial que nos permite la creación de modelos semánticos en la nube. La otra opción, que es Azure Monitor, recopila, analiza y actúa sobre los datos de telemetría de las aplicaciones y la infraestructura en la nube en las instalaciones, pero no está diseñado específicamente para la correlación de eventos entre sí. Por otro lado, Azure Stream Analytics es un servicio de análisis de datos en tiempo real para procesar flujos de datos, pero su propósito principal no es servir como un repositorio centralizado para eventos. Es decir, con la información que acabamos de decir, para la correlación y centralización de eventos de múltiples recursos, nuestra mejor opción es usar Azure Event Hubs. Pregunta 48. Necesitas configurar una solución de Azure que cumpla con los siguientes requisitos. Asegura sitios web de ataques. Y B. Generar informes que contengan detalles de intentos de ataques. ¿Qué deberías incluir en la solución? A. Un Azure Firewall. B. Un grupo de seguridad de red. C. Azure Information Protection. Para esta situación, la respuesta correcta sería la opción D, la protección contra DDoS. Expliquemos esto. La protección contra DDoS de Azure está diseñada específicamente para proteger aplicaciones de Azure de los ataques de denegación de servicio distribuido. Además, nos proporciona características de monitoreo y reporte que permiten a los usuarios ver detalles reales sobre ataques intentados y cómo la protección DDoS de Azure ha actuado contra estos. Las otras opciones tienen diferentes propósitos. Ejemplo, Azure Firewall
es un servicio de seguridad de red en la nube que protege los recursos de Azure en una red virtual. Puede filtrar el tráfico y proteger contra ataques, pero no está especializado en DDoS y no genera informes detallados sobre los intentos de ataques, que es la característica principal. La otra opción, que es un grupo de seguridad de red, un Network Security Group, permite configurar listas de control de acceso, que es las Access Control List, para permitir o denegar el tráfico de red a recursos de red dentro de grupos de seguridad de red. No genera informes de ataques. Por otro lado, Azure Information Protection es un servicio de protección de la información y gestión de derechos que no se enfoca en la protección de sitios web contra ataques. Es decir, que nuestra mejor opción es la opción D, que es la protección contra el DDoS. Pregunta 49. Parte subrayada. Azure Databricks es un servicio de análisis basado en Apache Spark. A. No se necesita cambio. B. Azure Data Factory. C. Azure DevOps. D. Azure HD Insight. La afirmación de si Azure Databricks es un servicio de análisis basado en Apache Spark es correcta. Azure Databricks es una plataforma de análisis basada en Apache Spark y proporciona un entorno integrado para el procesamiento de datos por lotes y en tiempo real. También análisis de máquinas y aprendizaje automático, Machine Learning. Las otras opciones no tienen nada que ver con esto. Ejemplo, Azure Data Factory es un servicio de integración de datos que permite a los usuarios crear flujos de datos para la extracción, transformación y carga, ETL. Azure DevOps, por otro lado, proporciona servicios de desarrollo para respaldar equipos que planifican trabajos, colaboran en el desarrollo del código y contribuyen a desplegar las aplicaciones. Azure HD Insight, por otro lado, es un servicio que proporciona clusters de Apache Hadoop, Spark y otros servicios de Big Data en la nube. La opción subrayada y la que más se nos ajusta es que no necesita cambio, si es un servicio basado en Apache Spark. Pregunta 50. Tienes un entorno de Azure. Necesitas crear una nueva máquina virtual de Azure desde una tableta que ejecuta un sistema operativo Android. Solución. Usas PowerShell en Azure Cloud Shell. ¿Esto cumple con el objetivo? ¿Sí o no? Respuesta inmediata, sí. ¿Por qué? El Azure Cloud Shell es una shell interactiva que se puede acceder desde el navegador, que nos permite a los usuarios administrar los recursos de Azure. Además, nos ofrece dos experiencias de shell, sea PowerShell o Bash. Al usar el Azure Cloud Shell, se puede acceder a PowerShell desde cualquier dispositivo con un navegador web, incluido una tableta que ejecute Android. Esto permite al usuario crear y administrar los recursos que tenga dentro de su suscripción de Azure, o sea, incluyendo máquinas virtuales, directamente desde la línea de comandos de PowerShell en Cloud Shell. Por lo tanto, al usar PowerShell en Azure Cloud Shell, definitivamente cumple con el objetivo de crear una máquina virtual de Azure desde una tableta Android. Pregunta 51. Tu compañía planea migrar todos los datos locales a Azure. Necesitas identificar si Azure cumple con los requisitos regionales de la compañía. ¿Qué deberías usar? A. El Knowledge Center. B. Azure Marketplace. C. El portal de Azure. D. El Trust Center. Para este caso, de manera directa nos vamos a la opción de ¿qué es el Trust Center? ¿Qué es el Trust Center? El Trust Center de Microsoft es donde la compañía proporciona la información detallada sobre sus prácticas de seguridad, privacidad y cumplimiento. Es decir, esta está diseñada específicamente para ayudar a los clientes de Microsoft a entender cómo sus productos pueden y cumplen con las leyes y las regulaciones que están establecidas regionalmente. Esto que incluye información sobre conformidad de Azure y los estándares internacionales y regionales, lo cual obviamente es necesario para las empresas que necesitan asegurarse de que su migración a la nube cumpla con ciertas regulaciones específicas. Las otras opciones no son tan pertinentes para este tema de cumplimiento regional. Por ejemplo, el Knowledge Center generalmente proporciona información y recursos para solucionar problemas y aprender sobre Azure, pero no está centrado en el cumplimiento regional. El Azure Marketplace
es una plataforma en línea para comprar y vender aplicaciones y servicios certificados que se ejecutan en Azure. No es una fuente principal de información de cumplimiento. El portal de Azure es el panel de control, o sea, a través del cual nosotros como usuarios podemos administrar los servicios de Azure, pero no es el lugar principal para obtener información detallada sobre el cumplimiento regional. Por ende, nuestra mejor opción y la correcta es el Trust Center. Pregunta 52. Azure Key Vault, parte subrayada, se utiliza para almacenar secretos para cuentas de usuario de Azure Active Directory. A. No necesita cambio. B. Cuentas administradas de Azure Active Directory. C. Información personal identificable. D. Aplicaciones servidor. Recordemos primero que es el Azure Key Vault. Azure Key Vault es un servicio que se utiliza para administrar y almacenar secretos. Estas que pueden ser claves de APIs, contraseñas, certificados y otros datos que sean sensibles. Digamos que estos secretos pueden ser utilizados por aplicaciones, servidor o cuentas administrativas y otras aplicaciones y servicios que requieren un acceso seguro y controlado de estas credenciales. Ahora, la afirmación de que si Azure Key Vault se utiliza para almacenar secretos específicamente para cuentas de usuario de Azure Active Directory no es del todo precisa. ¿Por qué? Porque Azure Key Vault es la manera es más general y no está limitado solo a almacenar secretos de cuentas de usuario de Azure Active Directory. Por ende, la respuesta que más se nos adecua a esto es la opción D, porque las aplicaciones servidoras a menudo necesitan almacenar secretos que necesitan para autenticarse con los servicios y recursos, y Azure Key Vault es una solución segura para gestionar este acceso. Pregunta 53. ¿Planeas implementar varias máquinas virtuales de Azure? Necesitas controlar los puertos que los dispositivos en Internet pueden usar para acceder a las máquinas virtuales. ¿Qué deberías usar? Opción A. Un grupo de seguridad de red. B. Un rol de Azure Active Directory. C. Un grupo de Azure Active Directory. Y D. Azure Key Vault. De entrada, la opción A, sin duda alguna, que es un grupo de seguridad de red. Network Security Group. ¿Qué es un Network Security Group? Recordémoslo, aunque ya lo hayamos visto en preguntas anteriores. Esta es una herramienta dentro del entorno de Azure para administrar el acceso a las máquinas virtuales mediante la definición de reglas de seguridad que permiten o deniegan el tráfico de red a los recursos de Azure. Podemos, en este caso, especificar reglas tanto para el tráfico entrante, que es el ingress, como para el tráfico saliente, egress. Esto incluye la administración de puertos y protocolos específicos. Las otras opciones, que son la B, la C y la D, no están diseñadas para controlar el acceso a nivel de red o de puertos. Un rol de Azure Active Directory, por ejemplo, se utiliza para definir permisos de usuario a nivel de servicios de Azure y recursos, no controlar el acceso a nivel de red. Un grupo de Azure Active Directory es para gestión y acceso de permisos de usuarios o grupos dentro de Azure Active Directory y tampoco controla el acceso a nivel de red. Azure Key Vault, que lo vimos hace nada, se utiliza para almacenar secretos de claves, certificados y contraseñas de forma segura, no para gestionar la accesibilidad a la red. Pregunta 54. Tu entorno de Azure contiene múltiples máquinas virtuales de Azure. Necesitas asegurar que una máquina virtual llamada VM1 sea accesible desde Internet a través de HTTP. Solución: modificas un grupo de seguridad de red. ¿Esto cumple con el objetivo? ¿Sí o no? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, aquí la vamos a ver. El modificar un Network Security Group es la acción correcta para controlar el tráfico de red desde y hacia las máquinas virtuales de Azure, incluido el tráfico HTTP. Los Network Security Group nos permiten definir las reglas de seguridad específicas y también qué puertos y protocolos están permitidos o denegados. Ahora, para permitir el acceso a través de HTTP, normalmente el puerto que se abre es el TCP/80, que es el puerto estándar utilizado para el protocolo HTTP. Por lo tanto, si modificamos el Network Security Group para permitir el tráfico entrante en el puerto 80,
Esto hará que la VM1, la Virtual Machine 1, sea accesible desde Internet a través de HTTP, cumpliendo con el objetivo. Pregunta 55. Si un grupo de recursos llamado RG1 tiene un bloqueo de eliminación, solo un miembro del grupo de administradores globales puede eliminar RG1. Aquí se me fue, pero es una parte subrayada que es solo un miembro del grupo de administradores globales puede eliminar RG1. Esta es la parte subrayada. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? A. No necesita cambio. B. El bloqueo de eliminación debe ser removido antes que de un administrador. C. Una política de Azure debe ser modificada antes de que un administrador. Y D. Una etiqueta de Azure debe ser añadida antes de que un administrador pueda eliminar el RG1. Ahora, esta afirmación de que solo un miembro del grupo de administradores globales puede eliminar el RG1 en los grupos de recursos no es precisa en el contexto de los bloqueos de recursos en Azure. Los bloqueos de recursos están diseñados para prevenir que los recursos sean accidentalmente eliminados o modificados. Si un grupo de recursos tiene un bloqueo de eliminación, dicho bloqueo debe ser removido antes de que cualquier usuario, incluyendo los administradores, puedan eliminar el recurso. Ahora, la opción B, que es el bloqueo de eliminación, debe ser removido antes que un administrador elimine el grupo de recursos. ¿Esto qué hace? Significa que no importa si el usuario es un miembro del grupo de administradores globales o no, para eliminar un recurso o un grupo de recursos que está protegido por eliminación, primero debe eliminar el bloqueo. Pregunta 56. Debes crear una máquina virtual. Necesitas modificar el grupo de seguridad de red para permitir conexiones al puerto TCP/8080 en la máquina virtual. Instrucciones las mismas. Texto subrayado. A. No necesita cambio. B. Virtual Network Gateway, Virtual Network o Root Table. Revisemos esto con más detalle. ¿Qué sucede? La declaración que está subrayada es correcta. ¿Por qué? Para permitir conexiones en un puerto específico en una máquina virtual de Azure, debemos modificar las reglas del grupo de seguridad de red que esté asociado con la interfaz de la máquina virtual o la subred en la que se encuentra la máquina virtual. No necesitamos modificar una puerta de enlace de red virtual, ni la red virtual en sí, ni las rutas de tablas para esta tarea en específica. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es A, que no se necesita ningún cambio. Pregunta 57. Tu entorno de Azure contiene múltiples máquinas virtuales de Azure. Necesitas asegurarte de que una máquina virtual llamada VM1 sea accesible desde Internet a través de HTTP. Solución. Modificas un plan de protocolos contra DDoS. ¿Esto cumple con el objetivo? Sí o no. Ya vimos que es de DDoS, pero recordémoslo una vez más. DDoS es ataques de denegación de servicio. Si nosotros modificamos la protección contra ataques de denegación de servicio, no nos va a servir de nada para lo que nos está haciendo de pregunta. Ahora, modificar este DDoS no es una acción directa que requiera para hacer que la máquina virtual sea accesible a través de Internet. O sea, la protección contra el DDoS está diseñada para proteger a los recursos de Azure de ataques de denegación de servicio, pero no incluye la configuración de accesibilidad de la máquina virtual. Ahora, para que la máquina virtual sea accesible a través de Internet por el protocolo HTTP, deberíamos primero asegurarnos que el puerto 80 esté abierto y también modificar el Network Security Group que esté asociado a la máquina virtual. Además, nos debemos asegurar que la máquina virtual tenga una IP pública asignada o que haya también un equilibrador de carga que redirija las solicitudes HTTP a la máquina virtual 1. Por lo tanto, nuestra respuesta es un no. Pregunta 58. Tu entorno de Azure contiene múltiples máquinas virtuales de Azure. Necesitas asegurarte de que una máquina virtual llamada VM1 sea accesible desde Internet a través de HTTP. Solución. Modificas un firewall de Azure. ¿Esto cumple con el objetivo? Sí o no. Lo respondimos en la pregunta pasada y lo explicamos cuáles son los pasos para que una máquina virtual sea accesible a través de Internet por HTTP. Sin embargo, recordemos que modificar un firewall de Azure
puede ser una parte de la solución para hacer que la máquina virtual sea accesible desde Internet a través de HTTP, pero el firewall no puede configurarse para permitir o denegar el tráfico de red a los recursos de Azure. Además de modificar el firewall, deberíamos asegurarnos que, recordemos, primero, la máquina virtual tenga una dirección IP pública que esté asignada, y segundo, que el Network Security Group asociado a la máquina virtual tenga las reglas que permitan tráfico entrante en el puerto 80 o que tengan un balanceador de carga que redirija las peticiones a HTTP a la máquina virtual. Si solo modificamos el firewall de Azure sin asegurarnos el resto de pasos, nuestra máquina virtual no será accesible a Internet. Por ende, nuestra respuesta es un no. Pregunta 59. Tu entorno de Azure contiene múltiples máquinas virtuales de Azure. Necesitas asegurarte de que una máquina virtual llamada VM1 sea accesible desde Internet a través de HTTP. Solución: modificas un perfil de Azure Traffic Manager. ¿Cumplen con el objetivo? Sí o no. Serie de preguntas, misma dinámica, misma respuesta. Para esta ya sabemos que la respuesta es un no. Pero miremos lo siguiente. Modificar el perfil de Azure Traffic Manager por sí solo no nos garantiza que la máquina virtual sea accesible desde Internet a través de HTTP. El Azure Traffic Manager es un equilibrador de carga de tráfico DNS que nos permite distribuir el tráfico entrante de acuerdo a diversas reglas y métodos hacia diferentes recursos, ya sean máquinas virtuales. Pero mientras que el Traffic Manager puede dirigir el tráfico a la máquina virtual 1, la máquina virtual aún necesita que esté configurada para que pueda recibir y ser accesible a través de Internet por HTTP, como lo vimos antes, que esté o abierto el puerto 80, que esté el equilibrador de carga, que redirija las peticiones HTTP hacia la máquina virtual y que también el Network Security Group esté modificado, y también pues obviamente que tenga una dirección IP pública. Si solo modificamos el Azure Traffic Manager, no cumple con los requisitos, es decir, nuestra respuesta es no. Última pregunta de este video. Pregunta 60. ¿Qué dos tipos de clientes son elegibles para usar a Azure Government para desarrollar una solución en la nube? Cada respuesta correcta presenta una solución completa. Es decir, tenemos un contratista del gobierno canadiense, un contratista del gobierno europeo, una entidad gubernamental de Estados Unidos, un contratista de gobierno de Estados Unidos, y la opción E, una entidad gubernamental europea. Respuesta: opción C y opción D. Vamos a ver aquí. Azure Government es una oferta de Microsoft en Azure que está disponible para entidades gubernamentales de Estados Unidos y sus contratistas. Está diseñada para satisfacer las regulaciones y requisitos de cumplimiento gubernamental de Estados Unidos, por lo que típicamente no estaría disponible para gobiernos o contratistas que estén fuera de Estados Unidos. Respuesta simple y concreta: entidad gubernamental y contratista de Estados Unidos. Bueno, con esto damos terminación a este nuevo video, a esta nueva serie de preguntas de la Azure AZ900. Vamos a seguir publicando, comentando, siguiendo estudiando. Estén pendientes también, vamos a seguir a publicar blogs y nuevos videos de teoría que ya están casi disponibles. Los videos de preguntas van a estar todos enlazados en la misma lista de reproducción que debe aparecer por alguno de estos dos lados para que ustedes lo puedan acceder. Así que los esperamos en el próximo video. Un abrazo, cuídense y aprendan mucho, muchachos. Nos vemos.